Muy buenos días, estimados alumnos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar las clases de la cuarta unidad. Vamos a iniciar con la primera clase de biología y vamos a ver algo muy interesante. Miren, si ustedes empiezan a ver aquí en esta imagen, vamos a ver muchos animales interesantes, ¿no? Como un caracol, una mariposa, por aquí un porífero, medusas y estrellas de mar. Pero ¿qué tienen en característica estos animales? Que son animales invertebrados. Y con esto vamos a empezar nuestra primera clase de la cuarta unidad de biología. Así que en esta parte esta clase se va a dividir en dos partes. Hoy solo vamos a ver la primera parte de los animales invertebrados. Específicamente vamos a hablar sobre su reproducción en algunos casos, ¿no? Así que empecemos. Bien, lo primero que tenemos que hacer es hablar de por qué es importante conocer acerca de los animales invertebrados o por qué se empezó a estudiar o a mencionar a estos animales. Y es porque muchos de estos son intrusos potencialmente peligrosos. Eso quiere decir que son parásitos. Muchos de estos animales invertebrados son parásitos y esto quiere decir que son agentes infecciosos o agentes que tienen un potencial muy peligroso para nosotros o para otros tipos de seres vivos. Por ejemplo, un parásito muy común y del que vamos a hablar posteriormente un poco más es el Ascaris lumbricoides, que es la lombriz y que mayormente parasita a veces, es común haber visto que este animal ha sido un parásito de muchos niños, ¿no? Y por aquí, por ejemplo, vamos a ver su ciclo de vida. Vamos a ver que el hábitat de las lombrices es donde ellos se pueden reproducir o donde ellos generalmente su hábitat es el intestino delgado. Dentro del intestino delgado de nosotros, de los humanos, puede iniciar su ciclo. Ahora, aquí en el intestino es donde es su hábitat preferible de ellos para que ellos empiecen a reproducirse. Posteriormente vamos a tener la salida de los huevecillos que se va a quedar en las heces. Ahora, es muy curioso saber que, por ejemplo, estas heces pueden resistir incluso el cloro, pero ¿qué es lo que no resisten o que son muy sensibles en este caso al sol? Ahora, se requieren de 18 a 20 días para que se desarrolle este huevo y posteriormente vuelva a tomar una forma infectante. Tienen que haber las condiciones óptimas para que no se haya muerto este huevecillo y posteriormente, después de los 18 a 20 días, pueda iniciarse nuevamente este ciclo de infectar a alguien. Y mayormente, ¿cómo surge la ingesta o la contaminación de este parásito? Es por vía oral, que se puede ingerir en vegetales o alimentos contaminados con estos huevecillos. Ahora miremos, miren. Estos huevecillos van acá a ser ingeridos por nosotros. Por eso aquí vemos, miren, cómo es su desarrollo y su reproducción. El huevecillo, una vez ingerido, ingresa al intestino delgado, donde empieza a migrar. O sea, una vez que nosotros lo comemos, va a ir bajando, va a ir migrando hasta llegar al intestino delgado y es de ahí donde empieza un proceso llamado el ciclo de Los, que es un ciclo donde empieza a reproducirse. Posteriormente dice llega al hígado y permanece durante 3 a 4 días. Posteriormente, después se hospeda o se desplaza por el pulmón por unos 4 o 5 días más. Luego la larva llega hasta el árbol respiratorio superior, donde es devuelta por deglución, o sea que lo volvemos a ingerir. Imagínense todo esto que podría ser algo asqueroso, ¿no? Empieza nuevamente a través de la deglución, de nuestra propia deglución, empieza a ingresar nuevamente hacia el esófago y llegue posteriormente de nuevo al intestino, donde ya empieza a crecer en un mayor tamaño. Ahora, en el duodeno es donde empieza su desarrollo para tardar entre 45 y 60 días empezar a reproducirse. El duodeno es la parte es la primera parte del intestino delgado,
Entonces, en la primera porción, en la primera parte del intestino delgado, es donde este parásito, esta lombriz, adquiere su desarrollo por completo. ¿Y cuánto va a tardar su desarrollo por completo? Entre unos 45 a 60 días. Ahora, es muy feo saber que en estos casos, cuando uno queda parasitado con estos, en los casos más agudos, las lombrices buscan, como ya no hay espacio para que éstas sigan creciendo, para que sigan reproduciéndose, estas empiezan a salir por la boca, por las narices y por el ano. Entonces, esto provoca a veces obstrucción incluso en las vías respiratorias y posteriormente la muerte. Miren, aquí vamos a ver la imagen. Por ejemplo, ahí hay lombrices, en este caso las hembras, que llegan a medir hasta 30 centímetros y los machos 20 centímetros. Entonces, las hembras suelen ser mucho más grandes. Entonces, esto, digamos, es una pequeña introducción para que ustedes sepan por qué estudiamos lo que son los animales invertebrados, porque muchos de ellos, en especialmente aquellos como la lombriz, son parásitos. Entonces, es por eso que en esta unidad vamos a tocar este tema de los animales invertebrados. Entonces, que empecemos a hablar un poco ya de qué son los animales invertebrados. Para empezar, podemos resumirlo diciendo que son aquellos que no poseen columna vertebral, incluso ni siquiera poseen alguna otra parte de un esqueleto interno. Ellos, algunos sí poseen lo que son un exoesqueleto, un esqueleto externo, o algunos que no poseen ni siquiera un esqueleto externo, poseen lo que son cubiertas duras en su cuerpo. Por ejemplo, en el caso del caracol o de las conchas, que van a poseer un cuerpo con caparazones duros. Y otros animales, por ejemplo, como las hormigas, tienen un exoesqueleto. Se le llama así exoesqueleto porque la parte posterior a la parte, digamos, externa de su cuerpo está formada por una estructura rígida y dura. Y aquí, por ejemplo, tenemos a los anélidos también. Vamos a tener animales también muy interesantes, muy curiosos. Por ejemplo, miren, este es el caso ahí tenemos una hidra que es un animal acuático y muy pequeño también. Por ejemplo, acá tenemos una medusa. Acá tenemos el caracol. Se me hizo muy bonita esta imagen. Acá tenemos, por ejemplo, esta también que se hace muy, muy curiosa, que es en este caso de una babosa de mar. Y, por ejemplo, este también, que para muchos de ustedes estos dos últimos deben ser nuevos, ¿no? El último, por ejemplo, este que vemos acá, que parecen unas especies de hojas o de abanicos, son lo que es la pluma de mar se le conoce. Es una especie de equinodermo, ¿no? Que ya posteriormente vamos a detallar y hablar un poquito más de eso. Entonces, miren, aquí vamos a ver primero la clasificación de los animales invertebrados. Acá tenemos la clasificación de los animales invertebrados. Tenemos principalmente, para un mejor estudio se ha dividido en dos grupos principales. Los que tienen protección corporal, y los que no tienen protección corporal. Dentro de los que tienen protección corporal o protección dentro de su cuerpo, ya sea interno o externo, vamos a ver, por ejemplo, que hay tres grupos. Dentro de estos tres grupos encontramos a los artrópodos, los moluscos y los equinodermos. Ahora, en cada grupo de estos vamos a ver también grupos pequeños. Por ejemplo, los artrópodos se dividen en tres grupos. Uno, los que son los insectos, otros los que son los arácnidos, otros que son los crustáceos y otros que son los miriápodos. Entonces tenemos, cuatro grupos dentro de los artrópodos. Repito, insectos, arácnidos, crustáceos y miriápodos. Todos estos se les conoce como, o están dentro del grupo de los artrópodos. Dentro de los moluscos vamos a tener tres grupos. Los que son los bivalvos, aquí están, los gasterópodos y los cefalópodos.
Y dentro de los equinodermos vamos a tener un animal muy característico que es la estrella de mar. Hay muchos más, cabe resaltar que no son todos. Hay distintos tipos de equinodermos, pero para ustedes vamos a presentarles solo la estrella de mar, porque es el más representativo dentro de los equinodermos. Por ejemplo, ahora, dentro de los que no tienen protección corporal vamos a encontrar tres grandes grupos. Estos tres grandes grupos son los poríferos, los celenterios o nidarios y los platelmintos o gusanos planos. ¿Ya? Aunque también aquí se podría incluir los nematelmintos también y anélidos, pero esos no los vamos a tocar por ahora. Ya los veremos posteriormente más adelante. Entonces, miren, dentro de los poríferos vamos a encontrar a lo que son las esponjas, que ya anteriormente les había puesto una imagen no muy colorida respecto a las esponjas. Dentro de los celenterios o nidarios vamos a encontrar a las anémonas, las medusas y los corales. Y dentro de los platelmintos o gusanos planos vamos a encontrar las planarias, las tenias o solitarias y los nemátodos. Aquí están. Nemátodos o gusanos cilíndricos. Entonces, la mayoría de este grupo de acá son los que son parásitos. Son parásitos. Entonces, en esta unidad vamos a tratar de abarcar a todos estos que están aquí. Pero en esta primera parte vamos a centrarnos a hablar acerca de cómo se reproducen. Entonces, vamos a empezar con los primeros que deberían ser los artrópodos. Por ejemplo, miren acá también hay un anuncio importante. Dice, existe una gran variedad de animales invertebrados. Ahora, ¿cómo será su reproducción? Eso es lo que nos vamos a centrar ahorita y vamos a ver su reproducción. Entonces, vamos a empezar con la reproducción de algunos animales invertebrados, empezando por el primer grupo que mencionamos anteriormente. El primer grupo eran los artrópodos. Recordemos que dentro de los artrópodos hay 4 grupos y en esta primera parte solo veremos artrópodos y esos 4 grupos. Entonces, miren, los artrópodos son animales que están formados por un exoesqueleto externo. Como es un esqueleto externo que anteriormente ya lo había hablado, se le denomina exoesqueleto. Entonces, ellos no poseen una estructura interna, sino poseen una estructura externa, denominada exoesqueleto. Esto es lo que los va a proteger o a dar rigidez y protección. ¿Por qué? Porque está compuesto de quitina, y esta quitina es una sustancia que de cierta manera lo osifica y le da una estructura dura o rígida a su cuerpo que les permite protegerse. La mayoría de artrópodos van a presentar sexos separados. Eso quiere decir que vamos a encontrar machos y hembras y viven en distintos medios, terrestres, acuáticos y aéreos. ¿Sí? Dentro de estos grupos, los que más abundan o los que más vamos a encontrar en el planeta Tierra son los insectos. Entonces, los insectos son el primer grupo de artrópodos y el más abundante también dentro del planeta Tierra. Estos, dentro de los insectos, tienen un ciclo de vida muy corta. ¿Sí? Y al tener un ciclo de vida muy corta, esto también genera que se multipliquen lo más rápido que puedan. Ahora, ¿cómo se reproducen? Se reproducen mayormente por huevos. O sea, mayormente son ovíparas. ¿Cómo sucede? Miren, por ejemplo, acá tenemos una mariquita macho y una mariquita hembra. Entonces, se encuentran por sexos separados. Ahora, al reproducirse, estos van a depositar sus huevos, lo pueden depositar en tierra, en agua, o lo pueden depositar incluso en otros animales. Una vez cuando estos huevitos se eclosionan,
va a salir una larva que se va a alimentar ya sea de la planta, ya sea del sustrato del suelo o incluso de los mismos animales donde han sido depositados. Ahora, como hay una gran variedad de especies, vamos a ver que dentro de los insectos hay especies que sus huevos eclosionan en cuestión de minutos, mientras que en otros demoran muchos meses. Y esto va a determinar también qué tantas de estos nuevos seres sobrevivan. Porque si hay algunos que demoran más, vamos a ver que están expuestos a que algún depredador pueda consumirlos o comérselos. Mientras los que eclosionan más rápido tienen la posibilidad de salir más rápido de ese lugar y poder sobrevivir a los depredadores. Ahora, hay un pequeño escaso y grupo de ciertos insectos que se reproducen por medio de partenogénesis. Ya este término tú lo vas a poner en tu cuaderno porque me imagino que es un término nuevo y vas a buscar su significado para que te lo aprendas. ¿Qué quiere decir partenogénesis? El tipo de reproducción por partenogénesis es aquella en el que el óvulo no tiene que ser fecundado y puede desarrollarse por sí mismo, como es en el caso, por ejemplo, de los pulgones o de las abejas. Las abejas, por ejemplo, las abejas reinas ponen un montón de huevos y no necesariamente muchos de ellos tienen que ser fecundados para que pueda nacer una abeja nueva, sino dependiendo de que si es fecundado o no, va a convertirse, por ejemplo, sabemos que en un panal de una abeja hay distintos tipos de ovejas, hay las ovejas obreras, hay las que recolectan el néctar y etcétera. Entonces, eso lo va a determinar si son fecundados o no. Incluso los mismos huevos que se van a convertir posteriormente en abejas reinas. Esas sí tienen que ser fecundados, mientras que los otros no. Entonces, recuerda eso de partenogénesis, que creo que es un término nuevo para ti, que lo selecciones en tu cuaderno, lo escribas y vuelvas a buscar otros significados que por ahí encuentres y lo repases. Por ejemplo, aquí vamos a ver lo que es la metamorfosis de una mariposa. Tiene tres fases muy principales, una metamorfosis. Vamos a tener, por ejemplo, la larva o oruga. Posteriormente se va a formar un capullo o crisálida. Cuando hablemos de capullo o crisálida, esto quiere decir que ya la oruga se ha envuelto en un pequeño tejido donde se van a producir los cambios dentro de ella. Y posteriormente ya vamos a tener lo que es el imago o adulto. Imago o adulto. Aquí, por ejemplo, vamos a ver una imagen también muy bonita. Miren, acá tenemos una oruga. Aquí estamos viendo las partes de la crisálida o capullo. Y aquí ya vemos que está emergiendo el imago o adulto, ¿no? Ahora, ¿qué es lo curioso de esto? Miren, que cuando una mariposa tiene que tener cuidado donde deposita sus huevos. ¿Por qué? Porque la mariposa deposita sus huevos, generalmente tiene que depositarlos en una hoja o en un tallo verde. ¿Para qué? Para que ni una vez ahí mismo, ni bien nace la oruga, pueda alimentarse de este tallo o de esta hoja, para que posteriormente pueda también seguir su metamorfosis y su crecimiento hasta convertirse en mariposa. Ahora, esto también les permite también sobrevivir, es un mecanismo de supervivencia, ya que depositan también los huevos en lugares donde sean seguros y puedan tener su metamorfosis segura y convertirse así en un adulto. Ahora, ya vimos los insectos, ahora vamos a hablar acerca de los arácnidos. Los arácnidos, dentro de este grupo, son animales generalmente de vida terrestre. Hay uno que otro que les gusta tener una vida, por decirlo así, aérea, que le gusta estar en las copas de los árboles o en las partes más altas. Pero generalmente son animales de vida terrestre. Dentro de este grupo de arácnidos vamos a tener a las arañas, los escorpiones
y los ácaros. Entonces vamos a tener 3 pequeños subgrupos. Entonces recordemos estos 3 subgrupos que se encuentran en los arácnidos: arañas, escorpiones y ácaros, ¿sí? Que no se nos olvide. Entonces, hablando del primer grupo, que son las arañas. En el caso de las arañas, los machos, cuando llegan a su madurez, depositan una gotita de su esperma en la tela de araña que la hembra ha tejido. Posteriormente, luego va a llegar la hembra, va a recoger el esperma del macho a través de sus cavidades, que en este caso hablamos de una cavidad muy especial que ellas tienen, que es el pedipalpo. Entonces recoge a través del pedipalpo el esperma para que pueda fecundar los huevos que ella trae dentro. Ahora, hay casos muy excepcionales y muy llamativos o curiosos, por así decirlo, donde la hembra, después del acto reproductivo con el macho o después de su apareamiento, esta se alimenta de él, comiéndoselo y matándose. Generalmente, esto especialmente ocurre, por ejemplo, en el caso de la viuda negra, que es un tipo de araña o de arácnido que después de haberse reproducido, mata al macho y se alimenta de él para poder tener más energía o nutrientes para sus huevos, ¿no? Bien, algo que más podemos hablar de los arácnidos es que, por ejemplo, las hembras tienen algo de 5 mudas. Cuando hablamos de mudas es que ellos cambian su exoesqueleto. Los arácnidos también poseen un exoesqueleto externo. Y cuando hablamos de que presentan 5 mudas es que ellos cambian de su esqueleto. Así como, por ejemplo, nosotros, o algo más detallado en las serpientes, por ejemplo, se conoce que ellas mudan de su piel. Las serpientes mudan de piel, los artrópodos mudan de exoesqueleto. En este caso, las hembras mudan 5 veces, mientras que los machos mudan de 6 a 8 veces. Entonces, las hembras 5 y los machos de 7 a 8. Ahora, aquí vamos a ver ahora, por ejemplo, aquí estamos viendo algunas partes respecto a la anatomía de una araña, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la vista posterior y acá tenemos la vista anterior. Miren, acá lo curioso es, acá ver, en esta parte es donde se encuentran las hileras, lo que le permite a ello generar la tela de araña. Posteriormente, algo también importante, lo que vamos a ver acá, por ejemplo, que son los quelíceros, que son la parte delantera de las arácnidos, esos como colmillos que ustedes ven delante de ellos, esos se llaman quelíceros. Posteriormente tenemos el cefalotórax, que es la unión entre la cabeza y su tórax, posteriormente el abdomen, y vamos a ver que una diferencia principal entre los arácnidos y los insectos que anteriormente vimos es los pares de pata que estos poseen. Por ejemplo, en el caso de los arácnidos, poseen 4 pares de patas. En cambio, los insectos presentan solamente 3 pares de patas. No olvidemos esto porque es muy importante. ¿Cómo diferencias un insecto de un arácnido? La presencia de los 4 pares de patas en los arácnidos y de 3 pares en los insectos. Entonces, aquí teníamos los arácnidos. Ahora, dijimos que dentro del grupo de los arácnidos también vamos a encontrar parte de las arañas, a los escorpiones y las garrapatas, que aquí los podemos ver, miren. Dentro de los escorpiones, vamos a ver que su apareamiento es precedido por una danza de cortejo. Entonces, los escorpiones hacen una especie de danza, se empiezan a mover de una manera de que hacen un ritual para llamar la atención de la hembra.
para que se puedan reproducir y generar descendencia. Algo muy curioso que, bueno, algo que ya ustedes saben, por ejemplo, es lo poderoso o lo peligroso que es una picadura de escorpión. Miren, por ejemplo, aquí hay una pelea entre un escorpión y una viuda negra. Miren, los dos son muy peligrosos y muy venenosos. Pero en este caso, miren quién gana, el escorpión. Un pequeño picotazo y la mató. Bien, también tenemos el grupo de las garrapatas. Dentro del grupo de las garrapatas, su reproducción, ellas depositan sus huevos escondidos en el subsuelo y en el nacimiento tienen el lugar más o menos después de un mes. Entonces, los huevecillos de una garrapata, nacen después, más o menos después de un mes o mes y medio después. Posteriormente estas larvas trepan en los arbustos hasta que puedan adherirse a la piel de alguien. Ya en este caso prefieren mamíferos, aunque las puedes encontrar en aves, pero prefieren lo que son mamíferos, donde se pueden adherir mucho mejor y tienen mucha más sangre también para alimentarse y poder reproducirse. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, nos hablan de ninfas y adultas. Cuando hablamos de ninfas, hablamos de las garrapatas pequeñas, las garrapatas bebés, por así decirlo. Ya son las ninfas, y los adultos ya es su estadio maduro, donde ellas ya se encuentran totalmente desarrolladas. Entonces, miren, aquí están las garrapatas. Que las garrapatas son especies de ácaros, ¿sí? Recordemos que al principio dijimos, miren, acá está, recuerden, dijimos que vamos a encontrar a tres grupos, ¿no? Las arañas, los escorpiones y los ácaros. Arañas, escorpiones y ácaros. Ahora, acá hablamos de las garrapatas porque las garrapatas son ácaros. Las garrapatas son ácaros. Por eso se encuentran dentro de este grupo. Ahora vamos a hablar de otro grupo también que se encuentra dentro de los artrópodos, que son los crustáceos y los miriápodos. Ahora, por ejemplo, los crustáceos, cuando hablamos de los crustáceos, vamos a ver que su reproducción también se produce por aberturas sexuales. Eso quiere decir que vamos a tener crustáceos que tienen sexos separados y diferenciados. Vamos a tener una hembra y vamos a tener macho. ¿Por qué digo que son separados y diferenciados? Porque aparte de que tenemos macho y hembra, también puede ser diferenciado porque la hembra siempre lleva los huevecillos y, por ejemplo, vamos a poder distinguirlas en el ejemplo del cangrejo, el cangrejo de río. La hembra tiene un abdomen mucho más ancho que el macho. Entonces tú puedes diferenciar una hembra de un macho. Generalmente en los crustáceos puedes diferenciar hembra y macho, porque la hembra es la que lleva los huevos y la parte del abdomen donde tienen los huevos es más ancho que en el macho. Ahora, algo que funciona dentro de los moluscos y que es importante hablarlo es que, por ejemplo, los apéndices o las estructuras que posee el abdomen del macho son de forma tubular. ¿Para qué? Para que puedan en esas estructuras tubulares transferir el esperma hacia las hembras. Ahora, dentro de las hembras van a poseer una estructura principal donde se van a desarrollar los huevos. Esta estructura son los folículos, que son una superficie interna para que ahí los huevos se desarrollen. Y son expulsados hacia el exterior mediante su otra estructura se le conoce como oviducto, que se abre alrededor más o menos de la tercera pata anadadora que ellos tienen. Entonces, por ejemplo, dentro de los crustáceos vamos a encontrar, por ejemplo,
Miren a este animalito que es muy curioso, que es la jibia. Aquí vamos a encontrar también los cangrejos, pero se me hace muy curioso mostrarles lo que es la jibia porque tiene dentro de los crustáceos, los animales más representativos ahí son los cangrejos. Por eso, miren, acá les pongo una imagen de un cangrejo que está mudando de exoesqueleto. Anteriormente, por ejemplo, les hablé de lo que era la muda, ¿no? Entonces, recordando lo que les dije anteriormente, hablando de la muda es cuando estos cambian de exoesqueleto, como mudar de piel, pero en este caso, ellos como no tienen piel, sino que tienen una estructura rígida, o por decirlo así, ósea, por fuera, ellos tienen que cambiar. ¿Por qué? Porque van creciendo y van desarrollándose. Entonces, miren, aquí hay una imagen donde justamente el cangrejo está cambiando de exoesqueleto. Igualmente pasa con las arañas o con otro tipo de insectos, que ellos mudan su exoesqueleto y, por ejemplo, queda este rastro de lo que fue su exoesqueleto anterior, que si se dan cuenta pierde, tiene menos color y al salir tienen un color más vivo y son mucho más grandes también, porque justamente el motivo de cambiar es porque están creciendo. Entonces están creciendo, están mudando, tienen que mudar de exoesqueleto. Entonces miren esa imagen muy interesante o muy particular de cómo migran los crustáceos de exoesqueleto. Por ejemplo, aquí vamos a tener también a los miriápodos, que es un grupo donde vamos a encontrar lo que ustedes ya han debido en algún momento conocer o ver, que son los 1000 pies o los 100 pies. Que la única diferencia, y no es que uno tenga 1000 y otro sí tenga 100 pies, sino que uno es más grande que el otro. Y ahora, al igual que en los crustáceos, aquí están los 1000 pies y los 100 pies. Tienen sexos separados. Entonces vamos a tener un macho y hembra. Ahora el macho va a depositar su esperma de igual manera en la hembra. Entonces tienen una fecundación interna. La hembra, ahora la hembra va a depositar los huevos. Ahora, ¿qué podemos decir algo característico de los miriápodos, en este caso del 100 pies y 1000 pies? Es que, por ejemplo, ellos no tienen un periodo de metamorfosis. Por ejemplo, en los insectos vimos que sí había un periodo de metamorfosis. En cambio, en los miriápodos no hay un proceso de metamorfosis. Las larvas que nacen son idénticas al adulto, son totalmente idénticas al adulto. Ahora, estos sí poseen, lo que sí poseen, por ejemplo, los miriápodos es muda de exoesqueleto. Los miriápodos también mudan su exoesqueleto, pero no tienen metamorfosis. Esto es algo muy importante que se tiene que aclarar. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar con esta parte. La próxima semana vamos a hablar acerca de el resto de grupos de invertebrados. Como ven, ya se hizo un video muy largo, así que vamos a partir de la próxima clase con la segunda parte de los animales invertebrados, que como ven está muy interesante y muy bueno hablar acerca de estos animales. Así que chicos, Dios los bendiga. Cuídense mucho. Nos vemos.